Bienvenido a las matemáticas. En esta oportunidad vamos a solucionar ejercicios de circuitos eléctricos con corriente directa, pero ahora lo vamos a resolver este circuito que tenemos por acá por medio del método de mallas, que es un método bastante útil para encontrar, bueno, pues sirve para encontrar corrientes y a partir de las corrientes podemos encontrar voltajes. Entonces, pues vamos a solucionar este ejercicio, que es el 3.51. Tenemos el diagrama y nos vamos a la solución. Aquí a la mano derecha, pues yo les he colocado el mismo circuito con el enunciado. Y pues para aplicar mallas, pues recordemos que vamos a hacer lazos cerrados. Y pues vamos a establecer estos lazos cerrados. Que pues voy a establecer acá el lazo 1, el lazo 2 y el lazo 3. Acá pues tenemos que tener cuidado que a veces pues nos podemos encontrar fuentes de corriente independientes en esos lazos. A no ser que sea una fuente independiente que donde únicamente pase una corriente, tan solo una de malla, entonces puede ser considerada como corriente de malla directo. De lo contrario, si hay dos corrientes de malla que pasan sobre esa fuente de corriente, entonces ya no se analiza de esta manera, sino que se va a hacer un super lazo. Ese, pues, luego les voy a hacer un video de cómo se resolucionan estos problemas, pero en este caso, pues tenemos aquí una fuente corriente, lo que les menciono, pero en esta fuente corriente únicamente pasa esta corriente de malla. Estas otras dos no pasan por ahí, entonces por eso nosotros podemos decir que de esa malla, es decir, la malla 1, la corriente va a ser de 5 amperios. ¿Por qué de 5 amperios? Porque si se fija en la corriente de la fuente independiente, lleva el mismo sentido que la corriente de malla, que es en el sentido de las agujas del reloj. Ahora bien, de la malla 2, nosotros podemos tener lo siguiente, que pues acá tenemos una resistencia y uno que es donde pasa la corriente, la corriente I2, luego pasa por esta resistencia de 2 y finalmente pasa por esta resistencia de 4. Luego pues se incorpora por esta fuente de voltaje que entra por la terminal negativa y pues ese sería el recorrido de la corriente I2. Entonces vamos a sumar todas las resistencias donde pasa la corriente I2 multiplicado por dicha corriente. Y luego pues le vamos a restar las contribuciones que hacen pues las otras mallas con respecto a las resistencias que tocan. Por ejemplo, esta resistencia de 2 ohmios la toca esta corriente I1, entonces menos 2 por I1, y esta de 4 ohmios la toca esta corriente de I3, entonces las restamos y finalmente pues le tomamos en cuenta la fuente de voltaje que entra por la terminal negativa, por ende será menos 40 voltios. Aquí recordemos que estamos analizando la primera ley la ley de voltaje de Kirchhoff, que es de voltajes. Entonces únicamente estamos analizando voltajes y para ello pues necesitamos multiplicar las resistencias por las corrientes. Entonces ahí tenemos otra ecuación de la malla 3. Bueno, si los reducimos, vamos a obtener esta expresión que le vamos a llamar la ecuación 1, que siempre es de la malla 2. De la malla 3, pues miramos por dónde pasa la corriente I3, pasa por esta resistencia de 8 y pasa por esta resistencia de 4. Entonces sería 8 más 4 por la corriente, por dicha corriente, que es la I3. Luego, pues miramos si hay otras corrientes que tienen en común con otra corriente de malla, que es esta de 4 ohmios, que la toca la corriente I2. Entonces, por ende, vamos a restar ese voltaje, que va a ser 4 por I2. Y finalmente, pues nos miramos si hay alguna fuente de voltaje. Y en efecto, aquí está una fuente de voltaje que notamos que la corriente I3 entra por la terminal negativa, que es de menos 20 voltios. Y eso le vamos a llamar la ecuación, bueno, reducimos, y eso le vamos a llamar la ecuación 2. Acá esta ecuación que tuvimos de la malla 1, le vamos a llamar ecuación 1, ecuación 3 quiero decir. Y de acá pues resolvemos el sistema por cualquier método que tengamos
a la mano, que nos recordemos, o por calculador. Y de ahí pues vamos a obtener estas respuestas, que son la corriente 1 de 5 amperios, corriente 2 de 10 amperios y corriente 3 de 5 amperios. Estas corrientes, recuerden que son corrientes de malla, no son corrientes de lazo. En efecto, pues podemos encontrar las de lazo para cada trayecto. Y pues esta sería la solución. Cualquier duda, pregunta, y estoy a la orden. Suscríbanse, denle like, compartan.